Hola amigos, ¿cómo están? Cuéntenme una cosa, si yo les menciono a Barba Negra, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Si les hablo de Bartolomé Sharp o de Sir Francis Drake o tal vez de Jack Sparrow. Piratas, ¿verdad? Se nos viene siempre a la cabeza piratas y las aventuras que todos ellos tuvieron en aquellos tiempos. Pero bien, cuenta la leyenda que en una ciudad llamada Coquimbo, lugar donde estamos situados ahora en este momento, venían piratas. Ahora, imagínense ustedes cómo pudo haber sido la historia de ellos aquí en nuestra zona, en nuestra región. Pero bueno, estamos aquí justamente para eso. Vamos a contar la historia de los piratas, el tesoro de Guayacán, el asalto a La Serena, en fin, todo esto y muchas otras cosas más aquí en la historia jamás contada, en los piratas que visitaron Coquimbo. Coquimbo, leyenda de piratas. Nos encontramos ahora en el Mirador de los Navegantes, en la zona de la Pampilla de Coquimbo, donde a mis espaldas tenemos el sector de Guayacán y también parte de nuestra hermosa ciudad de Coquimbo. Vamos a contar la historia de los piratas aquí en nuestra zona. El puerto chileno de Coquimbo se encuentra ubicado a 470 kilómetros al norte de Santiago. Dicho lugar representa un sinnúmero de atractivos turísticos, cuya particularidad descansa en la identidad que posee su gente respecto a la temática de los piratas. Coquimbo hoy día está superpoblado, a pesar de que es una comuna nueva del año 1867 como comuna, 155 años de vida como comuna, tiene una riqueza muy linda, que es la identidad coquimbana. Las comunidades son absolutamente libres de buscar algún elemento que los identifique. Yo creo que si hay algo que no se puede manipular ni por la ciencia, ni por nadie, ni por una figura de autoridad, es el tema de las identidades locales. Entre los siglos XVI y XVII, Coquimbo fue lugar de paso para varias expediciones de piratas. Al igual que en muchos puertos de Chile y el mundo, sus costas se llenaron de mitos y leyendas, cuyas historias pasaron de generación en generación. Pero la pregunta es, ¿qué hecho histórico provocó que la gente del puerto de Coquimbo comenzara a sentirse identificada con la temática de corsarios, bucaneros y piratas? La respuesta es solamente una. Es la publicación de la obra Los Piratas de Guayacán de Ricardo Lacham. El Estado de Chile, el año 1930, ahora, hace poquito, 90 años atrás, 92 años atrás, estima investigar esto, porque era mucho el comentario, esa transmisión de boca en boca. Y además, interesante el motín, pues. Onzas, cajones, con oro, con joyas, interesante motín. Y envía a un señor inglés, don Ricardo Lacham, y recomiendo leer este libro, en que aquí ya nace de parte de él el tesoro de los piratas. No habla del tesoro de los corsarios, no habla del tesoro de los bucaneros, habla de ese sector, los piratas de Guayacán. Lacham escribía muy bien, entonces se convirtió en una novela histórica de un consumo muy masivo y de fácil lectura. Entonces
fue prácticamente, si se podrían guardando las proporciones, fue nuestro Quijote de la Mancha desde el punto de vista de la literatura. Fue lo que convirtió una temática que había pasado durante el siglo XVII, XVIII, con muy pocas visitas, a una temática de trascendencia cultural para una comuna completa. Seguimos acá en el Mirador de los Navegantes, en la Pampilla de Coquimbo, y justo a mis espaldas tenemos un lugar que es geográficamente muy importante para la historia de los piratas aquí en nuestra región, en nuestra ciudad. Exactamente en este sector donde hoy en día se encuentra una fábrica o pesquera, como se les conoce. En este sector, justamente desde la entrada sur, era que llegaban los piratas o los corsarios, dependiendo de dónde venían. Recorrían absolutamente todo el litoral y llegaban desde el sur hacia esta zona donde acá específicamente ellos desembarcaban. Los rumores cuentan y los rumores se habla respecto del tesoro de Guayacán como una ubicación geográfica, pero no propiamente tal en el mismo pueblo de Guayacán, sino que más o menos en esta zona donde estamos aquí nosotros exactamente. Pero no se olviden, aquí, por la zona sur, específicamente desde la entrada sur de la herradura de nuestro puerto de Coquimbo, era por donde llegaban los piratas y donde desembarcaban. Desde sus inicios, Coquimbo adquirió una fuerte influencia inglesa, cuyo legado se puede observar hasta el día de hoy en la arquitectura de su casco histórico, plazas, monumentos, cementerios e íconos institucionales. Los primeros barrios patrimoniales, los primeros barrios históricos de los puertos chilenos son barrios de origen que van de la mano de arquitectos y de albañiles ingleses. Son carpinteros de mar, son carpinteros de buques de madera, que se bajaban al puerto y tenían que construir las oficinas, las bodegas, los inmuebles, las casas, los hoteles donde se alojaba esta presencia británica. La vinculación entre Coquimbo con Inglaterra es sumamente importante. Al que nace acá, lo hace amar su terruño. Al que viene de turista, le encanta y vuelve de nuevo. Y al que viene y se queda, dice: he encontrado lo mejor. Las maravillosas costas de Coquimbo presentan lugares misteriosos que llevan a imaginar aventuras de tesoros escondidos entre las rocas y cavernas ocultas en su geografía peninsular, golpeada por las marejadas del Océano Pacífico. Estoy sentado en uno de los lugares donde iniciaba una de estas cuevas subterráneas. Iniciaba aquí en esta zona y aparecía en lo que nosotros los coquimbanos la conocemos como el sector de las Peñas, en un lugar llamado La Poza Verde. Imagínense, son más o menos 3 kilómetros, quizás un poco más, de un túnel subterráneo por donde posiblemente pudieron atravesarlo también los piratas, que iniciaba acá y terminaba en el sector de La Poza Verde, en las Peñas de Coquimbo. El tema pirata yo creo que debe ser uno de los temas que reúne la mayor cantidad de condiciones para que la gente se concentre en ello. O sea, tiene aventuras, tiene viajes, tiene el descubrimiento de nuevas islas, tiene la pérdida de buques, tiene combates, guerras, reyes. Entonces eso lógicamente que a la gente le llama mucho la atención. Ha sido tanto y es tan llamativo la historia pirata que acá tenemos varios barcos que han sido arreglados, modificados, ¿verdad?, para poder dar tours, donde al mismo tiempo dentro de los barcos se cuenta también un poco la historia de cómo partió esto de los piratas acá en nuestro querido puerto de Coquimbo. Bueno, es bastante conocido el tema de la piratería. Yo encuentro que el ser humano promedio sabe que existieron piratas, así que claramente a la gente, hombre, mujer, niñitos, le interesa mucho ver un barco pirata, porque igual el barco pirata, las personas vestidas de pirata, es muy interesante, así que la gente lo recibe bastante bien. Más o menos en el año 2014 hasta ahora el flujo de gente ha sido constante. Llevamos en el verano unas 500 personas por día cada barco. Imagínense el flujo de la gente, casi 5.000 personas viajan al día en las temporadas de verano en todos los barcos piratas y catamaranes que hay acá. Así que es muy turístico, la gente lo recibió bastante bien y siempre vienen chilenos que nunca han subido.
Esta idea salió alrededor del año 2013. Se hicieron unos barcos piratas, nosotros los replicamos. Estas embarcaciones eran barcos de pesca. Nosotros tenemos este barco y otro más que tenemos en el varadero y empezamos a trabajar más o menos desde el 2014. Nuestra idea era reflejar el tema de la historia o la cultura pirata, ya que estaba pegándole lo que es al turista, así que hoy en día usted se puede acá percatar que hay casi 8 barcos piratas en todo Coquimbo y claramente reflejamos un poquito la cultura de lo que era esta gente antigua que llegó en el siglo XV y XVI. Se dice, cuenta la historia, que desde esta zona también era un lugar de donde se podían avistar los barcos piratas, ¿verdad?, para preparar a la población que vivía en aquel entonces. Por tanto, este es uno de los sectores que se utilizaba como una especie de mirador o de vigilante, donde también podían alertar a toda la comunidad de la época cuando aparecían todos estos barcos piratas aquí en la zona. La localización del cañón actual no tiene nada que ver con las incursiones piratas, sino que es más bien la instalación de un cañón en el contexto de la guerra contra España en el año 1866. Probablemente fue el hijo de Charles Lambert, conocido en Chile como Carlos Lambert, quien compra un cañón hacia el año 1879, ¿ya? Para proteger, número uno, las inversiones de Lambert, de la familia Lambert, en el puerto de Coquimbo, que era una fundición de cobre, ¿ya?, que al parecer, y según el plano de Erbach de 1850, probablemente estuvo en lo que ahora es la Coquimbo 2, al norte del muelle portuario, y también, lógicamente, para proteger de las incursiones del Huáscar, ¿ya? Esto tiene que ver un poco con que mucha gente se concentra mucho en el 21 de mayo, ¿ya? Y la verdad es que después del 21 de mayo, si bien es cierto la independencia fue hundida, el Huáscar empieza una serie de incursiones marítimas y bélicas contra los puertos de Chile. Y entre esos estaba, lógicamente, un objetivo de guerra económica dentro de un contexto de guerra bélica, de guerra militar, era justamente impactar y bombardear los puertos más importantes de Chile de la época, que exportaban cobre, y entre esos puertos estaba Coquimbo. No solo el puerto de Coquimbo fue testigo de las incursiones de corsarios y piratas. La vecina ciudad de La Serena también cuenta con episodios históricos enmarcados en hechos de saqueos y violencia. Serena es la segunda ciudad más vieja de Chile, del año 1544, fundada por Juan Boón. La Serena era un paradero que tenía la gente española que viajaba desde el virreinato de la corona española de Lima hacia Santiago, así que necesitaba un lugar para parar. Este lugar fue creado, claramente hubieron problemas con los dieguitas, La Serena fue quemada 2 veces, y los corsarios, en este caso Sir Francis Drake, la segunda persona en darle la vuelta al mundo, después navegante español Arcano, llega acá con intención de destruir Serena y robarse ciertos bancos que habían acá en donde se guardaba el oro de los incas, teniendo en cuenta que los españoles traían oro inca acá a este lugar para canjearlos allá en el sur, por territorio en el sur, para no entrar en conflicto con los picunches, mapuche o pehuenches, que eran las tribus más poderosas del sur. Por el Cabo de Horno, en su nave, el Golden Heights, hace entrada al Océano Pacífico Francis Drake. El primer invento, el primer encuentro, la primera batalla, el primer saqueo que pretendieron fue en Isla Mocha. Allí fueron enfrentados por los pueblos primitivos y de allí que le llega una flecha en un ojo y hasta el día de hoy identificamos a los piratas, a los corsarios con un ojo, con un parche en el ojo. Hay que pensar que Drake tuvo el encargo de provocar el máximo daño a las arcas españolas porque España basaba su desarrollo como imperio ya en la explotación de plata y oro. Esta plata y oro se sacaba básicamente en Bolivia, en Potosí, se sacaba en Perú y se sacaba en México. Esos caudales se concentraban durante un año, se concentraban en Centroamérica, ¿ya? Y el encargo de Drake fue básicamente destruir el envío de los caudales de oro y plata para sostener financieramente la corona hispana. Un 19 de diciembre del año 1578, 19 de diciembre de 1578, arriban a este refugio que se denominó hasta el día de hoy
la bahía de la Herradura de Guayacán. Estamos hablando quizá uno de los marinos para los británicos más importantes y para los españoles la mayor amenaza para su financiamiento como imperio. Francis Drake es considerado un ser o sir, es condecorado. Hablar del pirata Drake en Londres es insultar al londinense, insultar a los navegantes. Y esto se convierte en un refugio de navegantes. Drake se queda en las bahías de la Herradura, la bahía de Sicop, detrás del cerro grande, este cerro, y supuestamente dejó un tesoro. Es justamente la incursión del navegante Francis Drake a la que se le atribuye la leyenda del tesoro de Guayacán, cuya ubicación es hasta el día de hoy un misterio. Me encuentro justo bajo uno de los monumentos más importantes acá en nuestra zona, nuestra ciudad de Coquimbo, como es el Mirador de los Navegantes, donde tenemos aquí a Sir Francis Drake, nombrado así por la reina Isabel I. Y a este costado el cofre en conmemoración de lo que se conoce como el Tesoro de Guayacán. Para los que no sabían, el Tesoro de Guayacán es 100% atribuible a la gestión o al robo que hizo Sir Francis Drake, que fue enterrado aquí en las costas de la Herradura de Coquimbo. No sé si específicamente en el sector de Guayacán, pero es muy posible que en toda esta zona sí haya podido quedar algún vestigio. ¿Alguien lo habrá encontrado? ¿Será real, mito o realidad? La verdad es que no lo sabemos. Vamos a preguntarle a los historiadores, que ellos son los más informados y lógicamente los capacitados para poder darnos una mejor información y ustedes también sepan la verdad acerca de lo que pasó con Sir Francis Drake y el tesoro de Guayacán. Nunca se ha encontrado una pista exacta, se han encontrado muchas cosas, ánforas y cosas por el estilo, pero no se ha encontrado un tesoro netamente monetario, digamos. En 1930 tengo entendido que se encontró una virgen de oro de 30 kilos. Eso encendió los ánimos de la gente y empezó a buscar. Hasta el mismísimo cantante Alberto Plaza vino acá a este lugar buscando este tesoro y no lo encontró nada. Hay fortunas de mucha gente que de la noche a la mañana apareció yéndole bien en los negocios y tal vez haya sido parte del tesoro. Hay muchos hombres que de repente aparecieron con fortuna, negocios, tiendas, etc. Hasta el expresidente de la República, presidente de La Serena, don Gabriel González Videla, también se interesó, porque en una época, en la búsqueda de este tesoro, era asegurar la vida de él y de toda la familia. Si algo se descubrió, esto debió haber sido hacia la década de 1920 y 30, con esta verdadera locura que hubo a partir de la publicación de la obra de don Ricardo Lacham. Empezaba una serie de expediciones mundiales que llegaron a Coquimbo para buscar el tesoro, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy todavía hay excavaciones que están hechas en la parte alta, en fin, hacia la pesquera ex San José, etcétera, etcétera. Pero, y siguiendo mi propia lógica, esto no debió haber sido puesto ni sepultado tan a la vista y paciencia de la villa de La Serena, sino que debió haber sido puesto en la península de Tongoy. No solamente por la lejanía respecto de la villa de La Serena, tenía agua dulce que podían sacar en cantidad desde el estero del Tangue, tenían una zona prácticamente deshabitada, era muy fácil localizarla para la cartografía antigua, y es por eso que mi postura es de que si algo hubo, esto probablemente fue descubierto y extraído de manera clandestina, sin dejar una documentación ni registro al respecto en la década de 1930, y en la península de Tongoy. Con la llegada de Francis Drake a la bahía de la Herradura, se crea la Hermandad de la Bandera Negra, cuya finalidad era dar refugio a los corsarios y piratas que pasaban por Coquimbo. Entre ellos tenemos a famosos navegantes como Edward Davis y Bartolomé Char, siendo este último responsable de causar terror en nuestras costas
en el siglo XVII. En el año 1680 Bartolomé Char llega acá en un barco llamado el Santísima Trinidad, un barco español que fue robado por el ejército inglés. Bartolomé Char era un corsario, ellos trabajaban a medias con la reina de Inglaterra, lo ganado era para repartirse en mitad igual y Bartolomé Char se queda 3 días acá, en la ciudad de La Serena. Como la población de Coquimbo era escasa y ya estaba asustado con ello, se le denominó, llegó Charqui, no sabían pronunciar Charqui, llegó Charqui a Coquimbo, de allí que hasta el día de hoy se usa este concepto, llegó Charqui a Coquimbo, está relacionado con la llegada de Bartolomé Char el año 1684, es decir, casi un siglo después. Causó una mortandad de unos 2.000 habitantes aproximadamente. Esto causó tanto temor en la población que la gente se fue al interior para poblar Vicuña, Algarrobito, todos los poblados del interior del Valle del Elqui. O sea, cambia la demografía del lugar. La gente empieza a decir, cuidado, ojo a Char. El español, para aumentar la población en La Serena, va al interior y hace una violación sistemática de la tribu diaguita, entonces se llama mestizaje forzoso que se hizo en toda Sudamérica, la violación así literalmente, y la gente empieza a hablar 2 idiomas en la ciudad, el idioma quechua, que es el idioma diaguita, que es realmente inca, y el idioma español de Castella, de castellano. Entonces la gente empieza a decir, anda indio mestizo a la playa, ojo al Char. El mestizo decía, ojo al Chaqui. Chaqui en lengua quechua significa asesino. Esto empieza a cambiar y la gente hoy en día lo conoce como el ojo al Charqui, que claramente no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el dicho antiguo que era ojo al Char. Atacó La Serena. Él venía porque si venían las doctrinas religiosas de Europa, jesuitas, san franciscanos, dominicanos, agustinos, se entendía de que las joyas y lo valioso estaba en las iglesias. Y Bartolomé Char atacó La Serena, una ciudad donde tenía 7, 10, 12 iglesias. Hoy día podemos nombrar un poco más. Quema la ciudad por completo, cerca de 15 cuadras. Lo único que no se toca en La Serena hasta el día de hoy, amigos, son las iglesias. La Serena es la ciudad con más iglesias en nuestro país. Atacó la iglesia de San Francisco. Las autoridades de la fecha, el gobernador quiso negociar con él, no teniendo los recursos, y como incumplió la autoridad gobernante de aquella época, él saqueó La Serena. Y por eso que Bartolomé Char es considerado como un hombre que le fue bien en La Serena con su misión de saquear La Serena. Pero fue por el incumplimiento de las autoridades. Nos hemos querido trasladar a la ciudad de La Serena para mostrarles uno de los lugares icónicos, una de las construcciones más antiguas que tiene la ciudad de Chile. Por allá más o menos por el siglo XVII, nuestro Bartolomé Char decide quemar la ciudad de La Serena, excepto esta iglesia que ustedes ven aquí atrás, porque llegó, según cuenta la historia, a un trato, a un acuerdo con los sacerdotes de la época. Ustedes, si se fijan en la construcción, está hecha de roca, de piedra caliza, que curiosamente fue extraída acá mismo en el sector que se conoce como Altos de Peñuela. Y la madera fue extraída de lo que hoy en día se conoce como el Parque Fray Jorge, un parque de conservación. Desde ese lugar, desde ese parque de bosque valdiviano, único en Chile, porque es un bosque sureño en una zona nortina, llega mucha neblina, así que desde ahí se trajo este monje llamado monje Fray Jorge, el encargado de reconstruir el techo de las iglesias que son de piedra caliza. Así que La Serena tiene una historia increíble, es una ciudad literalmente medieval. La identificación de la gente de Coquimbo con los piratas ha sido transversal. En el puerto podemos encontrar restaurantes, locales comerciales, arte urbano, actividades turísticas, entre otras. Tanto así que el equipo de fútbol profesional que representa la ciudad tiene como distintivo principal el tema pirata. Es tan fuerte la cultura pirata que tenemos aquí en nuestro puerto querido que el equipo emblema, el equipo emblemático de nuestra zona que nos representa, Coquimbo Unido, ha escogido también como emblema, como bandera, como ustedes pueden apreciar, a un pirata.
Entonces, imagínense ustedes cómo es de fuerte y cómo es de llamativa la cultura pirata aquí en nuestra zona. Ahora, ojo, les dejo esta pregunta. ¿Será realmente Bartolomé Sharp el que aparece aquí en el emblema pirata? Bueno, el pirata que aparece en la insignia de Coquimbo Unido, es cierto, muchos comentan que puede ser Bartolomé Sharp y es probable, pero tampoco no hay nada que lo certifique, no hay nada que lo corrobore, nadie que diga sí, efectivamente hicimos al pirata Bartolomé Sharp aquí, porque este escudo, no sé si ustedes conocen la historia, pero este escudo finalmente nace o se incorpora a la historia de Coquimbo Unido por ahí por los años 60, cuando un dirigente de esos años del club, don Francisco Balanda, ve un pirata sobre un baúl, posado con su pierna sobre un baúl con un tesoro, y dice, ocupemos el pirata en la insignia de Coquimbo Unido a partir de la historia que tienen los piratas en Coquimbo. Y no solo está Bartolomé Sharp, ahí está Drake y están otros, varios más que vinieron por estas tierras en esos años. Muy probablemente haga relación con Dayo, sí, tenga que ver con Dayo y Deul. Ya, a ver, ¿qué tan históricos son estos personajes? Es una muy buena consulta porque la única constancia histórica y documental que contamos de estos navegantes es la historia de los piratas de Guayacán de Ricardo Lacham. Desgraciadamente, no sabemos qué parte de la obra es ficción, es leyenda y es verdad. Ese fue el puntapié inicial para que Coquimbo, la población, adoptara el tema pirata como un componente importante de su matriz cultural. ¿Ya? Entonces tenemos una contradicción porque la historia nos indica que a lo mejor no fue tan importante ni relevante desde el punto de vista de la globalidad, pero sin embargo la población lo asumió como algo demasiado importante y vital, traspasando inclusive a dimensiones del deporte como es el fútbol, en fin. La identificación del pirata con la gente desde este momento en que en los años 60 el dirigente Francisco Balanda lo incorpora como escudo del club, yo diría que es prácticamente inmediata, fundamentalmente porque hace mucho sentido la historia de los piratas en relación al pasado que tuvo Coquimbo, la ciudad, el puerto. Hay vestigios de los piratas acá, hay gente que todavía busca el tesoro, y hay documentos que acreditan que efectivamente estuvieron los piratas en esta zona. Y el pirata tiene este imaginario, esta imagen de una persona que, si bien no podemos dejar de lado las características negativas que pueda tener un pirata, también tiene lo aguerrido, lo intrépido, la energía que expresa. Y durante los años de Coquimbo Unido, este pirata fue calzando perfecto con la identidad del coquimbano. El tema de los colores de Coquimbo Unido nace el año 1903 en un partido que se jugó aquí mismo, en esta cancha que antiguamente se llamaba la cancha McAuliffe. Hubo ahí un encuentro que en realidad fueron 5 partidos con los marinos ingleses del Flora, partidos muy disputados, muy peleados, unos ganaban, empate, hasta que llegan al 5.º partido que se juega el 4 de abril de 1903, donde finalmente se apuesta, por así decirlo, ponen en juego algún premio, algo para buscar el desempate de estos 5 partidos. Los marinos ingleses del Flora venían invictos por los distintos mares de Sudamérica, en Montevideo, y eso hay registro, es comprobado, no es una leyenda, no es un mito. Ellos vinieron, está en la bitácora del barco cuando estuvieron aquí también. Uno, si revisa los diarios de la época, en 1903, se puede encontrar con los textos donde está incluso la formación de los equipos, cómo fue ese día, cómo llegó la gente aquí a este mismo sector en lo que era la cancha McAuliffe. Y bueno, finalmente el partido muy disputado, que gana Coquimbo Unido por 1-0 con gol de un... Este dato no está en muchas partes, y el autor del gol del 1-0 de Coquimbo Unido fue Diego Pérez. Y bueno, y una vez terminado el partido, los ingleses, en señal de buena lid, entregan al cónsul británico en Coquimbo, don Jorge Lindsay, le entrega las camisetas amarilla y negra, que a su vez las pasa al capitán de Coquimbo Unido, don Alfredo Steele. Y ahí nos hacemos merecedores de los colores amarillo y negro, que son prácticamente, sin exagerar, podríamos decir que el único equipo en Chile,
con seguridad y posiblemente el único equipo del mundo que ha obtenido sus colores en cancha, ganando un partido. No se conoce otra historia de un equipo en el mundo que haya obtenido sus colores ganados en cancha. Así que eso hace que el amor, la pasión, la identidad por los colores aurinegros se fortalezcan y duren para toda la vida. Fue un nacimiento como en el crisol de fuego, como dice el himno de Coquimbo Unido. Con el caso de Coquimbo Unido, los colores aurinegro, el negro con el amarillo, hay una serie de hipótesis sobre el tema. Pero si nos vamos a la raíz misma de los colores, más allá de lo que ya se sabe, que es el partido de fútbol, ¿cierto?, entre el equipo de fútbol de Coquimbo con el equipo de fútbol de un buque de guerra, el Flora, más allá de eso, ¿por qué la camiseta es del color amarillo con negro? Y esto tiene que ver con el santo patrono de una localidad, ¿ya? Ese santo patrono era San Patricio. Y para la festividad de San Patricio, a él se lo viste lógicamente con túnicas, con capas, tal cual se viste, por ejemplo, en Chile la Virgen de Andacollo, en fin. Y esa túnica o capa es del color negro con amarillo. La barra al hueso pirata, bueno, el nombre lo dice, al hueso pirata, que eso se creó ahí en una conversación entre los fundadores de la barra, pero justamente que lleve el nombre pirata tiene que ver con toda esta identificación que existe en Coquimbo con la temática de los piratas y con lo que expresan los piratas en el aspecto negativo y en el aspecto positivo. Entonces ahí también la barra acertó muy claramente en el nombre, reflejaban inmediatamente cuál era su intención, su temática como colectivo de barra, porque ellos son muy organizados, siempre se hacen notar en todos los lugares, llegan con bastante intensidad, con bastante gritos, y eso es muy también asociado a todo lo que es el espíritu de los piratas, el espíritu aguerrido que lleva la barra de Coquimbo Unido. Eso ha sido bastante histórico, y por cierto que el nombre se asocia a esta identidad que tienen los coquimbanos con los piratas, con la gente, con los hinchas, con su historia. Así que va todo muy, muy conectado, muy relacionado. Coquimbo, lugar de aguas tranquilas, lugar de recuerdos, lugar de emociones, lugar de misterio y narraciones de puerto, de navegantes y piratas, que entre mitos y leyendas se da a conocer al mundo. Si buscas el tesoro de Coquimbo, basta con venir a visitar el puerto, ya que dicho tesoro lo encontrarás en su amable y sencilla gente. Bien, amigos, y bueno, acá con nuestra hermosa Pampilla de Coquimbo florecida, hemos llegado al final de este maravilloso programa donde recorrimos la historia de los piratas y lo que nos caracteriza como puerto. Estamos muy agradecidos porque hemos logrado entender y comprender muchas otras cosas más que tampoco no sabíamos, gracias a los historiadores que nos pudieron orientar también. Por mi parte, hemos llegado hasta acá con el programa Aventure, la historia de los piratas, aquí en Radio La Herradura. Cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Chao.
Coquimbo, leyenda de piratas.